Maquiavelo nunca escribió sobre el amor en sus tratados políticos, pero si hubiera observado el juego entre hombres y mujeres con la misma precisión con que estudió a los príncipes, habría descubierto algo. La validación es una forma de poder. No importa cuánto se hable de independencia o desapego, hay una fuerza antigua que vive en el corazón humano, la necesidad de ser elegidos. Y en las mujeres, esta fuerza actúa de manera silenciosa, profunda, casi sagrada. Desde tiempos remotos, ser elegida significaba sobrevivir. En las tribus, en los palacios, en las cortes reales, una mujer debía destacar entre muchas. Su valor era determinado por su capacidad de inspirar deseo, respeto o lealtad. Con el paso de los siglos, esa lógica se volvió más sutil, pero no desapareció. Hoy se viste de modernidad, de independencia y libertad, pero el eco de ese impulso ancestral sigue allí, el deseo de ser la excepción en un mundo lleno de opciones. Maquiavelo habría dicho que todo poder se basa en la percepción, y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Una mujer no desea simplemente ser amada, desea sentir que entre todas las posibilidades fue la elegida, no por necesidad, sino por decisión, no por falta de alternativas, sino porque en ella se vio algo singular. Esta diferencia entre amar y elegir es lo que enciende su magnetismo y también su vulnerabilidad. Cuando un hombre ofrece atención incondicional desde el principio, sin misterio ni límites, destruye ese espacio de rareza que la mujer necesita para sentirse especial. En cambio, cuando su atención es escasa, selectiva y casi ritual, se convierte en un reflejo de su propio valor. Ella no quiere admitirlo, pero la atención dosificada despierta más deseo que la abundancia constante. Lo que escasea, vale. Lo que vale, cautiva. Y lo que cautiva, domina. Por eso el maquiavélico, en el sentido psicológico no moral, comprende que no se trata de esconder el interés, sino de administrar el impacto emocional, mostrar aprecio de forma inteligente, dar espacio al silencio, crear la sensación de que cada gesto tiene peso. En ese vacío medido surge el sentimiento de elección, y es allí donde la mente femenina empieza a asociar tu presencia con una emoción difícil de soltar. Pero cuidado, manipular esta verdad destruye su magia. Maquiavelo aconsejaba al príncipe que supiera cuándo mostrarse generoso y cuándo ser reservado. Lo mismo ocurre en el terreno emocional. Si usas la estrategia sin conciencia, todo se vuelve juego y máscara. En cambio, si entiendes la raíz del deseo de ser elegida, puedes honrarla con autenticidad. Puedes demostrar que eliges también, que no amas por costumbre, sino por discernimiento. En el fondo, esta debilidad no es un defecto, sino una expresión de algo divino. En la antigua mitología, los dioses elegían a las mortales para concederles su favor, y esa elección las convertía en parte del mito. Hoy, la psicología repite ese mismo patrón en otros términos. Ser elegida es sentir que uno tiene significado en el universo del otro. Maquiavelo diría que el poder se obtiene con la comprensión de la naturaleza humana. Y comprender esta necesidad es reconocer que toda mujer busca ser vista en su singularidad, no como una figura más en la multitud. Cuando ella siente que la miras con esa atención total, esa mirada que no se dispersa, que la reconoce más allá de su cuerpo, más allá de su voz, entonces, por un instante, su alma baja la guardia, y ese instante, breve pero intenso, es donde nace la conexión real, no del dominio, no de la manipulación, sino de la sensación de haber sido verdaderamente elegida. Maquiavelo decía que el poder no se mantiene por la bondad, sino por la firmeza del carácter. En el terreno emocional, esa firmeza adopta una forma distinta, el orgullo. Esa muralla invisible que una mujer levanta no solo para defender su dignidad, sino para proteger su fragilidad. El orgullo es su escudo y a veces su prisión. En la superficie, el orgullo parece arrogancia o frialdad, pero si uno observa con ojos más agudos, descubre que detrás de esa distancia hay una historia. Cada mujer que aparenta ser intocable, alguna vez fue herida. Cada silencio que parece indiferencia, alguna vez fue un grito no escuchado. Su orgullo no nace del deseo de dominar, sino de la necesidad de no volver a sentirse vulnerable frente a alguien que no supo valorar su entrega.
Maquiavelo entendía perfectamente esa lógica. Para él, los príncipes y los pueblos actuaban por miedo a la humillación. Quien había sido traicionado o subestimado buscaba restaurar su poder a través del control. En la mujer, ese impulso se traduce en una fuerza emocional que puede desconcertar a quien no la comprende. Se aleja antes de suplicar, calla antes de mostrarse débil, sonríe cuando por dentro se está desmoronando. No porque no sienta, sino porque su orgullo le recuerda que mostrarse débil es perder el respeto que tanto le costó construir. Y sin embargo, este mismo orgullo tiene un costado fascinante. Es una manifestación de autoestima, una declaración silenciosa de que ella no negociará su valor. Maquiavelo habría admirado esa cualidad, porque él sostenía que el poder debía ser visible, incluso cuando no se ejerce. El orgullo femenino es, en esencia, una estrategia de supervivencia, no mostrar al enemigo dónde duele. Pero no siempre hay un enemigo, a veces solo hay miedo. El hombre que no comprende esto lo interpreta como desinterés. Se irrita, se frustra, intenta derribar esa muralla con palabras o insistencia, y lo único que consigue es reforzarla. El maquiavélico emocional, en cambio, no ataca el orgullo, lo respeta. Entiende que esa barrera no es contra él, sino contra los fantasmas del pasado. Sabe que el orgullo femenino no se vence con poder, sino con paciencia y coherencia. Porque cada gesto firme, cada palabra dicha con respeto, va derritiendo lentamente ese hielo que protege su corazón. Maquiavelo afirmaba que es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambas cosas. Pero en el terreno emocional, el equilibrio es otro. Ella necesita admirarte para poder amarte. Si siente que puede dominarte, te pierde el respeto. Si siente que tú intentas dominarla, te cierra la puerta. El punto exacto entre fuerza y ternura es el único territorio donde su orgullo se siente seguro. Por eso, cuando una mujer orgullosa baja la guardia, no lo hace porque haya perdido, sino porque ha reconocido en ti algo que no la amenaza. El maquiavelismo emocional no consiste en doblegarla, sino en comprender el origen de su armadura, y ese origen es antiguo. Siglos de represión, decepciones y silencios heredados la enseñaron a no entregar fácilmente el trono de su dignidad. Su orgullo es su corona invisible. Y cuando alguien logra verla sin intentar quitársela, entonces y solo entonces, ella se permite sentir sin miedo. Porque el orgullo, en el fondo, no es su debilidad. Es la forma en que protege lo más sagrado que tiene, su capacidad de amar sin perderse a sí misma. Maquiavelo enseñó que quien desea gobernar debe aprender a parecer servidor. En esta frase se encierra una de las verdades más profundas del poder humano. El dominio más eficaz no se impone, se inspira. Y en el terreno emocional, pocas inteligencias dominan este arte con tanta sutileza como la femenina. El deseo de dominar sin parecerlo no nace del ego, sino del instinto. Desde tiempos antiguos, las mujeres comprendieron que la fuerza frontal despierta resistencia, mientras que la influencia velada se infiltra sin ser detectada. Así, en lugar de confrontar, persuaden. En lugar de ordenar, sugieren. Y en esa danza entre la suavidad y el control, ocultan un poder que Maquiavelo habría reconocido como la más refinada de todas las estrategias. Una mujer puede parecer delicada, amable, comprensiva, pero detrás de esa serenidad actúa una mente que calcula con precisión casi invisible. Ella observa los gestos, las pausas, los silencios, percibe la energía del otro antes de que él mismo entienda lo que siente. En esa lectura intuitiva, que no es mágica sino psicológica, encuentra las llaves para dirigir una relación sin necesidad de levantar la voz. Maquiavelo diría que quien controla la percepción, controla la realidad. La mujer que domina sin parecerlo sabe exactamente eso. Ella no impone su voluntad, la hace parecer natural. Convence al otro de que sus decisiones nacen de él mismo, cuando en realidad son el reflejo de su influencia. No busca mandar, busca guiar. Pero en esa guía, su deseo de dirección se camufla como entrega. Y lo más fascinante es que este deseo no siempre es consciente. Muchas veces, la mujer cree que solo está fluyendo, amando, acompañando, pero, en lo profundo, existe una necesidad instintiva de mantener una sensación de control emocional. Es su manera de sentirse segura.
no para dominar al otro, sino para proteger su propio centro. En el amor, el control disfraza el miedo a perder, a ser traicionada, a repetir heridas. Por eso, cuando siente que la relación escapa de sus manos, reacciona con estrategias sutiles, una retirada calculada, una frase cargada de ambigüedad, un silencio que hace dudar. Cada acción, aunque parezca impulsiva, tiene un propósito: reinstalar su poder sobre la situación. Maquiavelo habría aplaudido esta táctica. Él creía que el gobernante debía mantener siempre la iniciativa, aunque hiciera creer lo contrario. Pero este deseo de dominar sin parecerlo no es manipulación pura, también es arte, porque detrás de cada estrategia hay un deseo profundo de armonía, de orden emocional. La mujer que dirige sin que se note busca mantener el equilibrio del vínculo, que todo fluya bajo su comprensión intuitiva del ritmo emocional. Cuando logra hacerlo, el otro siente paz, seguridad, dirección, sin saber de dónde provienen. A veces, el hombre interpreta esto como misterio. Cree que ella simplemente sabe lo que hace, cuando en realidad está aplicando un principio tan antiguo como la política. El control disimulado es la forma más elegante de poder. Maquiavelo escribió que la mejor fortaleza es no ser odiado por el pueblo. En el amor, la mejor fortaleza de una mujer es no ser percibida como dominante, aunque lo sea en esencia. Y sin embargo, hay un lado trágico en esto, porque cuanto más oculta su deseo de control, más se aleja de la posibilidad de mostrarse plenamente. Su inteligencia emocional se convierte en máscara, su dulzura en estrategia. Y si el otro no aprende a verla en su totalidad, con su deseo de guiar, de cuidar, de dirigir, entonces ella misma termina prisionera de su papel de calma aparente. El maquiavelismo, entendido con madurez, no es manipulación, es lectura del poder humano. Y en las relaciones, la mujer que domina sin parecerlo no lo hace por malicia, sino porque ha aprendido que el poder directo genera resistencia, mientras que el poder disfrazado de ternura abre todas las puertas sin forzar ninguna. Así, se mueve entre la luz y la sombra, finge seguir, pero dirige, escucha, pero decide, ama, pero calcula. Y quien la subestima, creyendo que su dulzura es sumisión, no entiende que detrás de esa sonrisa se esconde una estratega digna de Maquiavelo. Maquiavelo afirmaba que el que controla las apariencias controla la voluntad de los hombres. Trasladado al terreno emocional, eso significa que la atención es el arma más poderosa en cualquier vínculo humano. Y para una mujer cuya naturaleza emocional se alimenta de conexión y reconocimiento, la atención tiene un valor que va más allá de las palabras. Es la señal de existencia. Ser vista es ser validada. Ser ignorada es ser borrada. Por eso, la atención selectiva, esa forma dosificada, medida, a veces enigmática de interés, se convierte en un espejo emocional que puede tocar las fibras más sensibles de su interior. Ella no lo admitirá, pero la manera en que un hombre distribuye su atención puede desestabilizarla o encenderla, hacerla dudar de sí misma o despertar en ella una pasión que creía dormida. Y es que la atención, cuando no es constante, activa algo mucho más profundo que el simple deseo, activa el instinto de valor propio. Maquiavelo habría observado este fenómeno con precisión quirúrgica. Si el príncipe concede su favor a todos, su autoridad se diluye. Si lo ofrece a pocos, su favor se convierte en privilegio. En el juego emocional ocurre igual. La atención incondicional pierde peso, mientras que la atención selectiva se convierte en una moneda de alto valor emocional. El que sabe retirarse sin desaparecer, el que sabe escuchar sin volverse servil, el que sabe mirar sin rogar, ese se vuelve una figura magnética porque proyecta poder. La mujer que percibe esta dinámica se encuentra ante un dilema interno. Una parte de ella admira la calma del hombre que no se desborda en halagos, que parece tener el control de sus emociones. Otra parte, en cambio, se inquieta ante su aparente indiferencia. Esa mezcla de atracción y desconcierto crea un lazo invisible que la obliga a buscar respuestas, y en esa búsqueda comienza a invertir su propia energía emocional. Lo que escapa, fascina. Lo que se entrega del todo, deja de tener misterio. Sin embargo,
Este poder no es un juego para quien lo comprende de verdad. La atención selectiva solo es efectiva cuando nace de autenticidad. Cuando alguien actúa con desapego calculado para manipular, termina revelando falsedad, pero cuando el silencio, la pausa y el límite son naturales, se transforman en un reflejo de autoestima y dominio emocional. Maquiavelo habría dicho que la mejor estrategia no es fingir control, sino poseerlo de verdad. La mujer, sensible por naturaleza a los matices del comportamiento, detecta con exactitud milimétrica la intención detrás de la mirada. Por eso, lo que la impacta no es la falta de atención, sino la seguridad con la que alguien administra su energía. Cuando percibe que no depende de su aprobación, que su presencia no busca complacerla, algo dentro de ella se reordena. Empieza a verlo no como alguien que la necesita, sino como alguien que se elige a sí mismo. Y eso, paradójicamente, la atrae más que cualquier demostración constante de amor. Pero esta fragilidad ante la atención selectiva también tiene su reverso oscuro. Puede despertar inseguridad, ansiedad o deseo de control. Cuando la mujer se enfrenta al silencio del otro, su mente comienza a llenar los vacíos con interpretaciones, fantasías, temores. El espacio vacío se convierte en espejo, refleja sus propias dudas y carencias. Y en ese reflejo, muchas veces, se revela su lado más vulnerable. Maquiavelo habría entendido esto como una forma de poder psicológico. La ausencia puede tener más impacto que la presencia, si se usa con inteligencia. Sin embargo, no se trata de usar este conocimiento para dominar, sino para comprender, porque la atención, en su esencia, es un acto de energía vital. Cuando alguien elige a quién mirar, a quién escuchar, a quién dedicar su tiempo, está entregando una parte de su existencia. La mujer lo sabe, aunque no lo diga, y por eso la atención selectiva la toca en lo más profundo. No porque la humille, sino porque la confronta con su propio deseo de ser elegida, recordándole que el poder no está en obtener atención, sino en merecerla. En ese delicado equilibrio entre dar y retirar, mirar y callar, se esconde uno de los secretos más antiguos del juego del amor. El alma humana no desea lo que posee, sino lo que percibe que puede perder. Y cuando la mujer siente que la atención no está garantizada, su emoción se vuelve frágil, pero también más viva que nunca. Maquiavelo observó que los poderosos no temen tanto a la derrota como al olvido, porque ser olvidado no es simplemente desaparecer de la memoria de los otros, es perder la prueba de que uno existió con significado. En el reino de las emociones, esta verdad se repite con la misma intensidad, y en el corazón femenino, el olvido se siente como una forma sutil de muerte. Una mujer puede soportar la distancia, la ruptura o incluso la traición, pero lo que le resulta insoportable es la idea de haber sido irrelevante, de haber pasado por la vida de alguien como una sombra fugaz, sin dejar huella. No quiere que lo sepas, pero su miedo más íntimo no es perderte, es que la olvides, que un día su nombre no despierte en ti ni una emoción, ni un recuerdo, ni una chispa. Ese vacío es, para ella, una especie de aniquilación simbólica. Maquiavelo decía que el príncipe debe cuidar su reputación más que su tesoro, porque el recuerdo del nombre es poder, y en el amor ocurre lo mismo. La mujer busca, consciente o no, permanecer en la mente del hombre que tocó su vida, dejar una marca, un gesto, un aroma, una palabra que sobreviva al tiempo. Cuando ama, no solo entrega su cuerpo o su afecto, entrega una parte de su identidad. Por eso, cuando siente que puede ser olvidada, reacciona con una mezcla de orgullo y melancolía. Se retrae, pero espera. Calla, pero observa. Y aunque diga que ya no le importa, una parte de ella desea secretamente que, al menos una vez, pienses en ella sin razón aparente. El miedo al olvido no es vanidad, es una necesidad ancestral de significado. Durante siglos, las mujeres fueron las guardianas de la memoria, de los hogares, de las familias, de las historias, pero rara vez se les permitió ser recordadas por sí mismas. Y ese patrón inconsciente aún vibra en lo profundo de su psicología, el deseo de ser inscrita en la memoria de otro como algo más que una presencia pasajera. Maquiavelo habría reconocido en esto una verdad estratégica. Quien teme ser olvidado busca perpetuarse a través de símbolos. La mujer hace lo mismo, pero a su manera.
deja rastros invisibles, una prenda olvidada, un perfume, un silencio cargado de significado. Cada detalle es una semilla plantada en la mente del otro, un intento de garantizar que su recuerdo no se disuelva. No lo hace por manipulación, sino por un impulso que roza lo sagrado, el deseo de permanecer viva en la memoria ajena. Porque el olvido no solo borra a la persona, también borra el vínculo, la historia, el eco emocional que un día existió. Y una mujer, cuando ama, necesita creer que lo que compartió no fue en vano, que las emociones que entregó, las lágrimas que contuvo, las palabras que no dijo, todo eso tuvo peso en el alma del otro. No soporta la idea de que el amor se vuelva invisible, de que el tiempo lo diluya sin dejar señales. Por eso, incluso cuando se aleja, deja fragmentos suyos en tu mente, un recuerdo que te visita en sueños, una canción que de repente vuelve a doler, un pensamiento que surge cuando menos lo esperas. Maquiavelo enseñaba que la memoria del pueblo sostiene al príncipe. En el amor, la memoria del amado sostiene a la mujer. Mientras sea recordada, existe, y en su existencia recordada, encuentra una forma de eternidad. El miedo al olvido, entonces, no es debilidad, sino una extensión del deseo de trascender, de dejar un rastro en un mundo que cambia sin detenerse, de saber que su presencia tuvo sentido, que su amor no se perdió entre las ruinas de la rutina. Por eso, aunque nunca lo diga, una mujer no busca simplemente amar, busca que, cuando ya no esté, su nombre siga habitando algún rincón de tu mente, porque en ese rincón silencioso, donde aún piensas en ella, aunque haya pasado el tiempo, ella sigue viva. Entre todas las pasiones que habitan el corazón humano, pocas son tan sutiles y a la vez tan determinantes como el deseo de ser admirado. En el caso de las mujeres, Maquiavelo habría observado que la admiración no es simplemente un halago a la vanidad, es una forma de poder emocional, un combustible invisible que alimenta su autoestima y su sentido de valor en el juego de las relaciones. Ser admirada no significa solo ser vista como hermosa o deseable, significa sentirse especial, reconocida por cualidades que trascienden lo superficial. Cuando una mujer percibe que alguien la admira sinceramente, ya sea por su inteligencia, su elegancia, su fortaleza o su misterio, se activa en ella una energía que la eleva. Pero al mismo tiempo, esa necesidad puede volverse una debilidad, porque la admiración es un reflejo, depende del ojo que la mira. Maquiavelo entendería este punto con precisión quirúrgica. Sabría que quien domina el arte de otorgar y retirar la admiración con medida, controla el ritmo emocional del otro. Si una mujer se acostumbra a ser el centro de atención, aquel que rompe esa costumbre sin agresividad, simplemente con serenidad y desapego, se vuelve un enigma. Ella se pregunta, ¿por qué ya no me ve igual? ¿Qué cambió? En ese instante, su mente empieza a girar alrededor de quien antes giraba alrededor de ella. La admiración funciona como una moneda psicológica, demasiada, y se desvaloriza, demasiado poca, y se convierte en un veneno que genera inseguridad. Por eso, los antiguos estrategas del alma sabían dos cosas. Primero, que toda mujer necesita sentir que provoca admiración. Segundo, que quien se la otorga de manera sincera, pero nunca incondicional, se vuelve una figura imposible de olvidar. En el fondo, el poder de la admiración no se trata de manipular, sino de comprender la estructura del deseo. El deseo nace del reconocimiento, y el reconocimiento se alimenta de la mirada ajena. Así como un espejo devuelve una imagen, la admiración devuelve identidad. Cuando esa identidad se ve amenazada, cuando el espejo se aleja, surge una inquietud que la hace actuar, buscar, reconectar. Maquiavelo no habría hablado de amor en términos románticos, sino estratégicos. Y desde esa lógica, entender la admiración es comprender el flujo de energía que mantiene el vínculo vivo. No se trata de mentir, sino de equilibrar. Mostrar aprecio por lo que realmente se valora, sin convertirlo en adoración ciega. Ser capaz de ver la luz de alguien sin arrodillarse ante ella. Porque, en última instancia, toda mujer, por fuerte, independiente o inteligente que sea, quiere sentirse admirada por alguien que no la necesite, sino que la elija. Esa es la diferencia entre la devoción que encadena y la admiración que seduce. Y Maquiavelo, con su mirada fría pero lúcida, habría dicho que quien domina ese equilibrio
domina el arte más complejo de todos, el arte de influir sin imponer. En el juego silencioso entre hombres y mujeres, hay una verdad que Maquiavelo habría reconocido sin titubear. La mayoría de las mujeres no solo desea ser valorada, sino también probarse digna de ese valor. Puede sonar paradójico, pero en el fondo es una de las fuerzas más poderosas y a la vez más vulnerables de su naturaleza emocional. Desde muy temprano, muchas mujeres aprenden que su valor está condicionado, que deben demostrarlo una y otra vez, siendo bellas, inteligentes, fuertes, deseables, únicas. Esta necesidad de validación no siempre viene del otro. Muchas veces nace del propio espejo, de esa voz interna que susurra, ¿soy suficiente? Maquiavelo habría comprendido que ese impulso de demostrar no es debilidad, sino una herida transformada en motor. Pero justamente ahí reside la sutileza de su vulnerabilidad, porque cuando alguien entiende esa necesidad, puede usarla como llave. El reconocimiento, si se entrega en dosis calculadas, se convierte en un instrumento de poder. La mujer que busca probar su valor tiende a invertir energía, emoción y tiempo en quien se convierte en juez silencioso de ese valor. No lo hace conscientemente, lo hace porque su mente está entrenada para asociar aprobación con seguridad y desaprobación con pérdida. Maquiavelo habría dicho, el deseo de probar lo que uno vale es más fuerte que el deseo de poseer. En otras palabras, la lucha por demostrar mérito puede ser más intensa que la búsqueda de amor, porque el amor puede ser recibido, el valor, en cambio, debe ser confirmado. Por eso, cuando una mujer siente que no es reconocida por lo que da, entra en conflicto. Puede esforzarse más, mostrarse más, dar más, hasta el punto de perder el equilibrio. En las dinámicas humanas, esto se traduce en gestos simples pero reveladores. Cuando se siente ignorada, sube su tono. Cuando se siente vista, se suaviza. Cuando se siente cuestionada, se transforma en estratega. Todo gira alrededor de un eje invisible, la necesidad de ser validada como especial, diferente, irreemplazable. Y aquí entra la enseñanza maquiavélica. Quien comprende esa ley no debe usarla para manipular, sino para comprender. Porque si bien la necesidad de probar el propio valor puede ser usada como herramienta de control, también puede ser un portal hacia una conexión más profunda. Reconocer el esfuerzo genuino de una mujer, su inteligencia, su sensibilidad, sin convertirlo en un juego de poder, es una forma de respeto, y ese respeto, a su vez, se vuelve irresistible. Maquiavelo entendería que el poder real no está en quien demuestra, sino en quien no necesita hacerlo. Por eso, aquel que logra mantenerse sereno ante la necesidad ajena de validación se convierte en un espejo inquebrantable. En su presencia, la mujer ya no busca demostrar sino ser, y en ese instante se revela su verdadera fuerza. La paradoja es que cuando deja de necesitar probar su valor, se vuelve más valiosa que nunca. Y aquel que la inspire a alcanzar ese estado, no desde la competencia sino desde la calma, no tendrá que conquistarla. Ella lo elegirá, porque verá en él lo que secretamente anhela encontrar en sí misma. La certeza de que no necesita demostrar nada para merecerlo todo. Maquiavelo habría observado con precisión quirúrgica un rasgo común en muchas mujeres de carácter fuerte, la necesidad de mantener el control. A primera vista parece una virtud, la mujer segura, autosuficiente, racional, pero detrás de esa armadura hay una verdad que casi nunca se admite. El control es una defensa, una forma refinada de protegerse del caos emocional que el amor o la cercanía pueden desatar. El deseo de controlar no surge del poder, sino del miedo. Miedo a ser herida, a ser traicionada, a perder el equilibrio que tanto costó construir. Por eso, muchas veces la mujer que más busca controlar una situación es aquella que, en el fondo, más teme ser vulnerada. Maquiavelo entendería esta dinámica como una estrategia natural del alma. Donde hay temor, se impone orden. Donde hay desconfianza, se levanta estructura. El control se manifiesta de maneras sutiles, en cómo quiere decidir el ritmo de una relación, en cómo analiza cada palabra, en cómo prueba, sin decirlo, la lealtad del otro. No lo hace por crueldad, sino por necesidad de sentir que nada la toma por sorpresa. Pero irónicamente, ese mismo impulso puede transformarse en su mayor debilidad.
Cuanto más intenta dominar el entorno, más pierde la capacidad de fluir con lo que realmente siente. Maquiavelo habría visto en esta tensión una fuente de poder y de tragedia, porque quien logra percibir la vulnerabilidad detrás del control no debe desafiarla, sino comprenderla. Si intentas quitarle el control de forma directa, ella se defenderá con más fuerza. Pero si aprendes a respetar su necesidad de seguridad mientras le das espacio para relajarse, la armadura comienza a ceder, no por manipulación, sino porque se siente finalmente a salvo. El control es una ilusión necesaria. Nadie puede dominar el corazón humano sin pagar un precio. Y la mujer que controla demasiado termina agotada, prisionera de su propia estrategia. Sin embargo, cuando aparece alguien que no busca quebrar su poder, sino verlo con ternura, su naturaleza cambia. Lo que era rigidez se vuelve confianza, y lo que era defensa se convierte en entrega. Maquiavelo habría dicho que toda fortaleza tiene una puerta oculta. En este caso, la puerta no se abre con fuerza, sino con comprensión, porque el control es, en el fondo, el grito silencioso de quien no quiere volver a sentir el dolor de perderse en otro. Es una herida transformada en disciplina, y solo quien sabe mirar más allá del gesto de autoridad puede ver la verdad que late detrás, la necesidad de ser amada sin miedo a desaparecer. Cuando la mujer se permite soltar el control, no lo hace por debilidad, sino por confianza. Es entonces cuando su energía más auténtica emerge, libre, intuitiva, luminosa. Y aquel que comprenda este secreto maquiavélico sabrá que el verdadero poder no está en dominar al otro, sino en crear el espacio donde el otro se sienta lo suficientemente seguro para no tener que dominar nada. Entre todas las sutilezas del alma femenina, Maquiavelo habría considerado esta como una de las más misteriosas y al mismo tiempo más reveladoras: el deseo de ser comprendida sin tener que explicarse. No se trata solo de comunicación, se trata de conexión, de la profunda necesidad de que alguien pueda ver más allá de las palabras, más allá del gesto o del silencio, y percibir lo que verdaderamente siente, incluso cuando ella misma no sabe cómo expresarlo. Este deseo nace de algo ancestral. Durante siglos, las mujeres aprendieron a moverse en mundos donde la palabra femenina era ignorada, subestimada o castigada. Así, el silencio se convirtió en un lenguaje secreto. Miradas, gestos, cambios de tono o pequeños detalles se transformaron en mensajes cifrados. Y aún hoy, en la era de la sobreexpresión, muchas mujeres siguen hablando desde ese código invisible, esperando que alguien lo entienda sin que ellas tengan que traducirlo. Maquiavelo, con su mirada pragmática sobre la naturaleza humana, habría entendido que ese anhelo de comprensión silenciosa es al mismo tiempo una fortaleza y una debilidad. Porque quien espera ser entendido sin hablar entrega parte de su poder, depende de la sensibilidad ajena para sentirse reconocida. Y sin embargo, cuando esa conexión se produce, cuando alguien logra percibirla sin necesidad de explicaciones, el vínculo trasciende la razón. Se vuelve magnético, casi espiritual. En ese terreno invisible, la comprensión sin palabras se convierte en un acto de poder emocional. No todos saben leer lo que una mujer calla. Algunos se quedan en la superficie, interpretando sus silencios como desinterés o frialdad. Pero el que aprende a escuchar lo que no se dice, el que percibe las emociones detrás de la mirada o de una pausa, entra en su mundo interno sin forzar la puerta. Y ese acceso es mucho más valioso que cualquier declaración. Maquiavelo habría advertido que esta necesidad de ser comprendida sin palabras puede ser usada como estrategia, consciente o inconsciente. A veces la mujer calla no porque no quiera hablar, sino porque quiere ver si el otro sabe mirar, si puede intuirla. Y en ese examen silencioso mide la profundidad del vínculo. Si el otro falla en comprenderla, ella se retrae. Si acierta, abre su alma. El deseo de ser comprendida sin palabras es, en el fondo, el anhelo de no tener que justificarse, de poder ser sin explicar, y esa es una de las formas más puras de intimidad que pueden existir. Porque cuando alguien logra verla en su complejidad, con sus contradicciones, con sus luces y sombras, y aún así la acepta, ella experimenta algo raro y poderoso: paz. Maquiavelo, si bien no hablaba de amor, habría reconocido en esta dinámica una fuerza más sutil que la política o la guerra.
el arte de la empatía como forma de dominio emocional, comprender sin interrogar, sentir sin invadir, acompañar sin exigir. Esa es la forma más refinada de influencia. Y tal vez al final, ese sea el verdadero secreto, porque la mujer que se siente comprendida sin palabras no busca huir ni controlar, baja la guardia, se muestra, confía. En ese instante, la estrategia deja de importar y lo humano, lo profundamente humano, toma el lugar del cálculo. Quien logra ese tipo de comprensión no conquista por fuerza, sino por presencia. Y Maquiavelo, aunque no lo admitiría abiertamente, habría sabido que ese tipo de poder, el que nace del silencio compartido, es el más duradero de todos.